Para continuar, tendremos la oportunidad de escuchar al profesor René Ramírez Gallegos con la conferencia inaugural titulada Universidad Periférica contra su origen, el colonialismo interno al intelecto social colectivo. Bueno, muy buenos días con todos y todas. Realmente es un honor estar aquí con ustedes en esta invitación tan valiosa, en esta universidad tan prestigiosa. La verdad que después de haber escuchado las palabras que me precedieron, me queda muy poco que decir, pero quisiera aportar desde una perspectiva histórica. Primero, una vez más, gracias por la invitación. Y creo que un aporte podría ser este encuentro que está sucediendo ahora en una perspectiva histórica de lo que es la universidad latinoamericana y el reto que se juega en este diálogo que se está teniendo. Podría señalar que es un reto fundamental en un cuarto momento histórico de la Universidad Latinoamericana para buscar su soberanía cognitiva, ¿no? Y creo que es donde decanta ahorita el corazón de una transformación, inclusive no solo universitaria, sino también social, ¿no? Entonces, permítanme utilizar estas palabras para dar una perspectiva macrohistórica y situada en el momento actual y el rol que juega este diálogo que están teniendo. Y además, una vez más, felicitaciones porque no he visto en América Latina, he tenido la posibilidad de estar en algunos países, que una universidad ponga en el corazón de su debate epistémico esta perspectiva de buscar a la producción científica en el marco de un diálogo de conocimientos amplio, de saberes, ¿no? Entonces, lo que quisiera tratar aquí en este momento principalmente son 4 puntos. Primero, el tema de entender la coyuntura en el marco de la estructura de largo tiempo. No me demoraré mucho, pero me parece fundamental porque la universidad tiene que pensarse en ese marco de esa coyuntura que pasa el día de hoy. El segundo momento quisiera plantear justamente el reto, ¿no? Entender las condiciones que caracterizan a la universidad periférica. Y cuando digo universidad periférica lo digo intencionalmente, ¿no? Porque son características diferentes de la Universidad de América Latina, cómo se configuró, cómo nació, frente a lo que implican las universidades del norte global, ¿no? Y hay que tratar sobre todo el tema de la dialéctica de la universidad periférica y el rol que juega en este caso lo que ustedes están discutiendo en este momento. Un tercer punto serían las amenazas que hoy en día la universidad enfrenta, ¿no? Muy rápidamente, para finalmente tratar el tema de los cambios en la matriz epistémica que necesita una nueva universidad, una reimaginación de la universidad, y la universidad como parte de un intelecto social colectivo. Esto me parece fundamental. De hecho, aquí tenemos que cambiar, al menos me parece, esta concepción que suele haber, no sé cómo se denomina aquí en México, de extensionismo, que en sí mismo ya implica una mirada de que yo me extiendo a un saber, a otros conocimientos, una mirada un poco vertical, ¿no? Yo le llamo ese principio de interdependencia cognitiva, que es completamente diferente y implica la horizontalidad que se hablaba en un momento, ¿no? Y el tema del retorno de lo social en este momento histórico de la Universidad Latinoamericana, ¿no? Entonces, quizás el primer punto es el tema del momento en el que nos encontramos. Y quizás el momento que nos encontramos, simplemente para caracterizar, porque en ese momento es el que tiene que pensarse la universidad, es que vivimos un momento similar a lo que fue el periodo entre guerras, con momentos de ondas largas recesivas, que se llaman en términos económicos, ondas cortas recesivas y crisis hegemónica, ¿no? Es prácticamente lo mismo si es que vemos el periodo entre guerras, ¿no? Donde las ondas largas recesivas estaba justamente el cambio de Inglaterra al surgimiento de Estados Unidos como hegemón, la crisis de 1930, ¿no? Y este cambio hegemónico que se vive, con una diferencia que ahora justamente podemos hablar de una crisis de civilización, ¿no? Y esa crisis de civilización en donde ya no es suficiente con redistribuir dentro del capitalismo porque hay límites planetarios, ¿no? Ya no basta con expandir derechos liberales porque hay una fractura estructural del sujeto moderno, ¿no? Ya no basta con salvar la democracia, hay que reimaginar comunidades, temporalidades, cuidados y la misma, en este sentido, humanidad. Pero existen diferencias estructurales con lo que fue este momento del periodo entre guerras, ¿no? Y eso implica un reto adicional, ¿no? Porque en el periodo entre guerras hubo una salida y la salida fue, acordémonos, keynesiana, ¿no?
pero ahí se vivía momentos de ciclos expansivos, ¿no? Que ahora no se vive. Se vivía momentos, en este caso, de auge del Fordismo. Ahora existe un problema de crisis de ese Fordismo, ¿no? Existe un problema de economía que tenía población joven en expansión. Ahora existe una cuestión completamente diferente. Existía una inflación y precios estables. Ahora eso realmente es todo lo contrario. Existía un cierto sistema monetario estable, ¿no? Ahora no sucede, principalmente a través de Bretton Woods. Entonces, la salida bajo la vía que a esta crisis que vivimos, que muchas veces se cree que es la vía keynesiana, ¿no? Justamente ahora no es viable. Entonces, necesitamos reimaginar claramente otras formas alternativas para salir, en este caso, de este momento histórico que vivimos. Y aquí es importante señalar porque en ese momento, en aquel entonces, la universidad jugó un rol fundamental en esa salida, ¿no? Vinculado, ¿no?, a este proceso de reindustrialización. Y esto nos lleva a un debate que sería muy importante en América Latina, que es el debate en la teoría de la dependencia, cuando se intentó articular la relación entre modo de acumulación y democracia, ¿no? Y se señalaba que el mecanismo era, primero, generar un proceso de redistribución, de expansión de la economía, de generación de riqueza industrial, y eso llevaría a una redistribución que generaría un proceso democrático, ¿no? ¿En el marco de qué? En el marco de un sistema, de ser parte de un sistema global, ¿no? Y eso es un tema que es necesario diferenciar. Y el tema de la producción de conocimiento, y esto me parece el otro tema fundamental posicionar, era generada a la vanguardia desde tanques de pensamiento, desde universidades, desde una academia que señalaba cuál es el horizonte de sentido de la universidad, de las sociedades, ¿no? Ahora no necesariamente sucede eso, ¿no? De hecho, suelo señalar que existe un cambio social epistémico, ¿no?, en la región, en donde en el marco de lo que se ha denominado el fin de la historia, ¿no?, ese momento que se señalaba que ya no había un momento para la historia adicional, ¿no? Ahora nos encontramos en ese fin de la historia del neoliberalismo en su vinculación con la democracia liberal, ¿no? Las nuevas alternativas que surgen desde lo social. Y la vanguardia está en lo social, ¿no? Esto me detendré en un segundo más adelante, ¿no? Pero lo que me interesa de este tema, del tema universitario, para plantear en qué momento estamos y por qué la importancia del debate que ustedes están teniendo en este momento, es hablar sobre la historia de la universidad periférica, ¿no?, en el sentido de la dialéctica que tiene la universidad periférica. Y la universidad periférica nace con... le llamé irónicamente un pecado original. Esto encuentran en un artículo que le denominé la democracia como valor de uso de la universidad periférica, ¿no? Nace con un pecado original que en sí mismo es un trauma original, y esto lo señala Mariátegui o Pablo González Casanova, ¿no? La universidad nace en la colonia, operando como herramienta de dominación ideológica, asimilación cultural y reproducción de dependencia, ¿no? La dominación religiosa y la política del colonialismo europeo condiciona su génesis y determina sus funciones, contradicciones y desafíos contemporáneos, ¿no? No fueron concebidas las universidades como espacio de creación de conocimiento autónomo, sino como instrumento al servicio de las élites coloniales, ¿no? Su misión inicial fue, en ese sentido, un andamiaje ideológico y religioso sustentada en la explotación y el epistemicidio de los pueblos originarios. Así nace la universidad en América Latina. Acordémonos que las primeras universidades tenían que tener el aval de la realeza y de la iglesia, ¿no? Y por lo tanto nacen coloniales en el marco de un proceso de acumulación dependiente y por lo tanto también patriarcales. En ese marco la universidad empieza un proceso que ya lo denomino autopoiesis democrática, ¿no? Pero en el marco de un proceso, de una dialéctica entre, y esa es la gran dialéctica que tiene la Universidad Latinoamericana, que es la dialéctica entre la reproducción y la resistencia. La reproducción del sistema capitalista colonial patriarcal, ¿no? La universidad como parte de reproducción de un sistema generalmente ajeno a nuestra historia y muchas veces con procesos de cronofagia, ¿no?, de extractivismos temporales en el sentido más amplio de lo que implica extraer el tiempo que es la vida de las poblaciones. Pero por otro lado, también se resiste creativamente buscando una autonomía y una democratización internamente
y esto es pensando también en Gramsci, no solo es la dialéctica entre reproducción y resistencia, sino también a través de su doble rol, y esto es importantísimo pensar, a través del rol de frente al modelo de acumulación, frente al capitalismo, pero también frente al modelo de regulación, frente a la democracia, en un doble movimiento, en un movimiento interno y en un movimiento externo. El movimiento interno es justamente cómo a través de este ejercicio de autopoiesis democrática, que en el caso de la universidad, cuando hablo de autopoiesis democrática, trato de caracterizar a una institución que está en constante proceso de fabricación y refabricación a sí mismo a través de una disputa permanente por su sentido, sus fines y sus formas, ¿no? El calificativo democrático no es menor, ¿no? Es crucial en el sentido de que solo una universidad que se autoproduce democráticamente y incorporando en su propio gobierno y producción de conocimientos a los sujetos históricamente excluidos, puede generar una dialéctica viva entre crítica y reformulación institucional que le permita transitar y exceder este pecado original, este trauma original de haber nacido como un aparato colonial y funcional a un sistema ajeno a nuestra propia historia. Sin esta dimensión democrática, la autopoiesis tiende simplemente a reproducir el mismo patrón colonial bajo nuevas formas. Y en ese marco nosotros tenemos como 3 momentos históricos en la Universidad Latinoamericana que implican esta disputa por una soberanía cognitiva, que es una soberanía cognitiva de la universidad, pero que resulta también una soberanía, una búsqueda de una soberanía cognitiva en el marco de la comunidad política más ampliada, ¿no? ¿Cuáles son esos 3 momentos, ¿no? Y el que están ustedes empezando ahora, ¿no? Me parece que es el 4.º momento. El uno es la reforma de Córdoba, sin lugar a duda, ¿no? La autonomía en tanto separación de la iglesia y realeza y la recuperación de lo público. El segundo es el tema de la gratuidad, ¿no? Justamente en el sentido de la deselitización de la universidad, en donde las universidades se llenan de pueblo y se llenan en este caso de trabajadores. El tercero es la búsqueda del ingreso irrestricto, ¿no? En el sentido de masificar y que la universidad no sea generadora de desigualdades ni exclusora de debates públicos, ¿no? Y el cuarto momento, ¿no? Es el momento de la búsqueda de una justicia cognitiva, ¿no? Y lo que ustedes están aquí debatiendo es que exista una justicia cognitiva frente a lo que se ha denominado un proceso de epistemicidio que implica un tema estructural que todavía comanda la democracia de América Latina, que es lo que me gusta el concepto que utiliza Pablo González Casanova, que es el concepto de colonialismo interno, ¿no? Nosotros conseguimos una independencia política en el sentido de dejar de ser de colonia, pero no necesariamente una independencia cognitiva y material, ¿no? Y esa es la lucha que estamos en este momento nosotros justamente buscando superar, ¿no? Entonces, en ese marco, la universidad ha estado en esta doble disputa, ¿no? En esta doble dialéctica. Si es que sirve para una reproducción del sistema con el que nació, ¿no? O si es que logra su propia emancipación de universidad, como universidad, en el marco de una búsqueda de una independencia social y obviamente en el marco de una soberanía cognitiva. Pero en esa lucha, ¿no? Porque además la universidad es una de las pocas instituciones que tiene las características de poderse estar sistemáticamente repensándose y reimaginándose en ese proceso autopoético, ¿no? También implica, ¿no? La búsqueda de una democracia y de una soberanía social. Por eso su disputa, que es interna, termina siendo con un impacto también en una disputa mucho más allá externa, ¿no? Justamente en una publicación que acá va a salir en este mes, en esta universidad, pude escribir sobre esta temática de la relación de universidad y democracia, ¿no? Y ahí hice el análisis de los últimos 5 años de alrededor de 178 movimientos universitarios en América Latina, ¿no? Y ahí claramente se ve esta doble movimiento, ¿no? Por un lado, alrededor de un 50%, 45%, son movilizaciones que buscan defender las grandes conquistas de la universidad.
Pero por otro son movilizaciones que buscan defender derechos y a la misma democracia cuando ven que la democracia se está siendo amenazada. Entonces la universidad ha jugado un rol fundamental, no solo en esa búsqueda de lograr romper con este trauma originario, ¿no?, con este pecado originario, ¿no?, que todavía claramente está pendiente, ¿no?, y en ese proceso también busca un tema de emancipación social, ¿no? ¿Qué sucede actualmente? Y esto es un tema que es necesario redoblar esfuerzos también en una pedagogía con respecto al rol de la universidad y al rol de la producción de un conocimiento en el marco de un diálogo de saberes, ¿no? Primero, claramente se da un negacionismo científico, ¿no? En este artículo que les menciono, con datos se demuestra el tema de la disputa entre verdad y dogma, ¿no? Y en América Latina, lo que no sucedía hace 10 años, ¿no?, cuando uno pone a debatir entre dogma y verdad, hay un crecimiento muy peligroso, ¿no?, del dogma frente al conocimiento sistemático científico producido por las universidades, ¿no? Y esto no es menor, ¿no? Si es que uno ve cuando llegan a la presidencia de la República presidentes que niegan, ¿no?, como fue en el caso de Brasil, ¿no?, que el COVID es un problema civilizatorio, ¿no?, que tiene raíz científica demostrada el COVID, o en el caso de Argentina, el tema de negar que el cambio climático es un problema. Existe aquí un tema de un negacionismo científico, ¿no?, y se está poniendo en disputa a la verdad, ¿no?, como un mecanismo, y esto es complicadísimo en el ámbito de la democracia, porque negar la posibilidad de la razón pública niega en ese sentido la posibilidad de la deliberación pública. Si es que nosotros dialogamos entre dogmáticos, es imposible que exista una deliberación. Por lo tanto, es la muerte en sí misma de la democracia, ¿no? Y se avanza hacia eso, ¿no? Se avanza hacia eso en el diálogo, y esto está, como les digo, con datos recontra comprobados que está sucediendo en América Latina. El otro tema es un proceso de despolitización individual, ¿no?, que no sucedía hace 10 años también. Estoy trabajando últimamente la relación entre conocimiento e ideología, y hace 10 años sucedía que ideología visto en el sentido valórico, ¿no?, en el sentido de si es que el ciudadano cree en la democracia, cree en la igualdad, cree en el tema de la sostenibilidad ambiental, cree en la igualdad de género, ¿no? Y cuando analizamos en esa perspectiva la ideología, vemos que cada vez más existe un riesgo peligroso, que las personas que pasan por la universidad tienden no necesariamente a apoyar con mayor velocidad en términos de crecimiento, ¿no?, a otras ideologías que tienen más un tinte más autoritario, por decirlo en términos de democracia, ¿no?, en general en América Latina. Obviamente es diferente, por ejemplo, lo que sucede en Colombia de lo que sucede en Argentina, ¿no? Son diferentes características, pero cuando uno ve a través de modelos que utilizo en este caso para ver estos fenómenos, estamos viendo que existe un proceso de despolitización individual, ¿no? Y esto implica también ver cuál es el rol que juega la universidad en el debate público y en el proceso de generación de ciudadanos demócratas, ¿no? Veo con mucha amenaza ese tema, pero a su vez también ves una politización colectiva, ¿no?, en donde existen procesos, como señalaba, de resistencia universitaria que permiten entrar en un debate amplio social sobre el rol de los conocimientos y el rol de la ciencia para poder generar mayor democracia y mayor derecho, ¿no? Pero veamos un tema fundamental que tiene que ver con la democracia como valor de uso y la relación de esta perspectiva del colonialismo interno y la perspectiva del intelecto social colectivo, ¿no? Como señalaba, en América Latina, ¿no?, y en este caso puedo hablar desde lo que viví personalmente en el caso de Ecuador, y yo creo que eso está sucediendo, y la prueba es justamente lo que estamos viviendo ahorita en este momento en esta sala, ¿no? Los debates que se están dando en América Latina son debates que sí implican una alternativa a lo que ha sido el paradigma hegemónico ligado a una democracia liberal con un capitalismo, en este caso de tránsito hacia un capitalismo cognitivo, ¿no? Y cuando digo esto es, por ejemplo, en el caso de América Latina hay el debate de
eliminar transitar desde una perspectiva de convivencia social antropocéntrica a una biocéntrica, ¿no? De hecho, en el caso del Ecuador, se reconocen derechos de la naturaleza, que eso ya implica un cambio trascendental en la lógica de la relación cultura-naturaleza, o cultura-ecosistemas, ¿no? El cambio de una democracia representativa exclusivamente a una democracia participativa, deliberativa, comunitaria, ¿no? El paso de un Estado colonial a un Estado plurinacional, intercultural, ¿no? El paso de una sociedad patriarcal a una sociedad que reconozca la igualdad de géneros o, por ejemplo, en el caso de la economía de los cuidados. El paso de la lógica inclusive de el individuo como consumidor al ciudadano universal, ¿no? Que implican, son cambios completamente paradigmáticos que se han generado, y aquí viene un punto fundamental, no necesariamente en el debate académico, sino han sido principalmente a través de las resistencias sociales que han planteado propuestas, ¿no? Que en este sentido son más de vanguardia que lo que se ha planteado directamente desde un direccionamiento directo de los grandes tanques de pensamiento, de los grandes intelectuales. Y es un intelecto social colectivo el que propone esto, ¿no? Y este es para mí el cambio fundamental, ¿no? Se señalaba justamente en las palabras que me precedieron esta lógica individualista de la producción de conocimiento. América Latina vive todo lo contrario. América Latina vive una producción colectiva, lo que Marx denominaba el general intellect. Y esto implica un cambio radical en términos de la producción de teoría. Y esto viene justamente del concepto del debate de las epistemologías del sur, que de hecho surge del debate que ha venido viviendo América Latina, que es dejar de tener una perspectiva de querer generar teoría de vanguardia a generar teoría de retaguardia, lo cual implica generar un proceso, y claramente es lo que ustedes están proponiendo ahora, ¿no? De un puente, ¿no? De un puente de muchas veces teoría sin praxis y praxis sin teoría, ¿no? En donde pueda existir realmente un diálogo, ¿no? Entre la pluralidad de conocimientos que existe. Cuando fui ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, ¿no? Un tema que me pareció simplemente para que se vea la lógica de cómo es necesario tener procesos soberanos que sean simbólicos del momento de dar la disputa en el diálogo público. Generalmente a los países del sur global suelen sacar Estados Unidos una lista de los países más piratas de tecnología, ¿no? Estos le ponen en listas negras y esto realmente después pueden llevar a problemas en las relaciones del comercio internacional. Nosotros lo que hicimos es generar una lista de los países más biopiratas del mundo, ¿no? Porque aquí tenemos que tener claro que generalmente tenemos, eso siento yo en las discusiones que hemos tenido, como cierta forma de subvalorar, ¿no? El conocimiento que se genera en los territorios o que tienen otro tipo de producción de conocimiento diferente a la ciencia y poner al conocimiento científico como el conocimiento que es la cúspide de un proceso de búsqueda de la verdad científica, ¿no? Y claramente en esta lista los que salían más biopiratas, ¿no? Eran Estados Unidos, era Alemania, era Corea del Sur, etcétera, ¿no? ¿De qué? Se llevaban no solo nuestros conocimientos ancestrales, y esto es importantísimo señalar, porque creemos muchas veces, menospreciamos ese conocimiento ancestral. Estuve visitando el vicerrectorado de la Universidad de Yale, ¿no? Y casi anecdóticamente les cuento que veo en el laboratorio atrás un dibujo de la Amazonía y le pregunto, ¿por qué tiene ese dibujo ahí al final? Me dice, no, porque cada marzo vamos a la Amazonía y lo que hacemos es preguntar a los pueblos indígenas cuáles son los hongos y cuáles son las plantas y los animales importantes y nos llevamos a nuestros países, ¿no? ¿Y cuál es el proceso? Se llevan, generan conocimiento y luego nos venden y no existe transferencia. Existe realmente procesos de biopiratería ahí, ¿no? En esos procesos. Entonces nosotros tenemos que tener tenemos que justamente reivindicar que ese conocimiento es un conocimiento valioso,
¿no? Sin menospreciar, como se señalaba, obviamente, el diálogo con las ciencias, en este caso, con el conocimiento científico, ¿no? Y aquí quisiera tratar simplemente unos puntos, prácticamente nombrarlos, para hablar de qué implica también repensar el cambio epistémico desde esta universidad en el marco de buscar una soberanía cognitiva. Primero, conocimiento sin desperdicio, ¿no? El conocimiento sin desperdicio es que el primero es eliminar los epistemicidios, ¿no? Todo conocimiento es pertinente y tenemos que generar mecanismos de diálogo entre esos conocimientos. El segundo, pero no solo es del humano, sino es del conocimiento que generan los ecosistemas e inclusive el conocimiento no humano, ¿no? Soy parte de un clúster de investigación en la Universidad de Humboldt, como ustedes conocen la Universidad de Humboldt. Ahí nació lo que se denomina la Universidad de Investigación, en donde se está generando un nuevo paradigma científico, ya se viene estudiando 14 años, ¿no? Y uno de los temas fundamentales es estudiar la actividad de las cosas como parte del proceso de aprendizaje, ¿no? Y son cuestiones que también tienen que implicar en ese debate, ¿no? El tema del aprendizaje del agua, ¿no? El tema del aprendizaje de lo que se llama los biodiseños y los biomateriales, ¿no? El segundo punto es tener la perspectiva de una democracia como praxis cognitiva y sensitiva, ¿no? Entender que el rol que ha jugado la universidad por la conquista de la democracia encierra en sí mismo un sentido pedagógico, cognitivo y sensitivo sustantivo, ¿no? Y no tener miedo en buscar mecanismos de medir esta perspectiva que reivindiquen ese rol que juega la universidad y que ha jugado la universidad en el marco de nuestros procesos históricos, ¿no? Uno de los debates que más he tenido en términos de lo que es algo que investigo muy fuertemente, la relación entre desarrollo, bienestar y buen vivir, es generar nuevas métricas. De hecho, he propuesto una métrica que se llama la esperanza de vida buena, porque con las métricas que son parte de la economía neoclásica, difícilmente podremos avanzar a dar una transformación radical en el marco de la propuesta, en el caso del Ecuador, de lo que constituya el buen vivir, y poniendo en el centro de esta metodología el tema de el tiempo y las temporalidades, no solo como se señalaba cuantitativamente, sino también cualitativamente, ¿no? Entonces, aquí es fundamental, si es que seguimos con las mismas métricas de evaluación, y este es el tercer punto, evaluar a la universidad en torno a su rol democrático, sustantivo y social, ¿no? En donde justamente uno de los temas fundamentales es ver qué está produciendo en términos, qué tipo de ciudadanos está produciendo la universidad. Está produciendo en un ciudadano demócrata, ¿no? Esto me parece como un tema también fundamental, y también reconocer que existen diferencias entre lo que implica las características de la universidad del centro versus la universidad de la periferia, ¿no? Y el rol que juega en el marco de una autonomía material, ¿no? No se puede decir que existe una universidad autónoma en una sociedad que reproduce el colonialismo interno, que reproduce la dependencia, ¿no? Es necesario justamente ver cuál es ese rol que juega la universidad en ese sentido, ¿no? El cuarto sería el tema de la universidad productora y potenciadora de un general intellect, de un intelecto social colectivo, ¿no? ¿En qué medida la universidad ya en sí mismo, en su objetivo de perspectiva de pedagógica y de producción de conocimiento, ¿no? Potencia ese general intellect que existe, ¿no? Y eso implica pensar ya no solamente al estudiante desde una perspectiva individual o a la producción científica desde una perspectiva individual, sino cómo en el marco de ese intelecto social colectivo que existe, que está generando vanguardia creativa en el término de construir nuevos procesos de transformación social, ¿no? La universidad deliberadamente potencia ese intelecto social colectivo y se siente parte activa dentro de esto, ¿no? El quinto es justamente buscar sistemas cognitivos que recuperen al conocimiento como bien público y común, ¿no? Eliminando esto que realmente es lo que se denomina en economía la tragedia de los anticomunes, ¿no? Como el hiperpatentamiento, ¿no? Y la hipermercantilización del conocimiento lleva a un subuso y una subdemocratización de ese conocimiento, ¿no? Pasar de la tragedia de los anticomunes a lo que sería la virtud
de los comunes. Nosotros, y eso es complicado, ¿no? En Ecuador propusimos un código que se llamó Código Orgánico de Economía Social de los Conocimientos, siempre en plural, como ustedes lo señalan, la creatividad y la innovación, ¿no? Y es complicado porque el sistema mundial, ¿no? Tiene un gobierno hipermercantilizado, hiperprivatizado, ¿no? ¿Cómo generamos una normativa que sin salirse, porque si es que te sales de la perspectiva del comercio mundial, puedes quedar como país completamente aislado, ¿no? Y lo primero que hicimos es generar algo que le llamamos el Wikicódigo, ¿no? Que era, hicimos una propuesta, ¿no? De conocimiento, de ley, ¿no? Y estuvo 2 años en debate al estilo Wikipedia. Tuvo 3 millones de visitas y 40.000 ediciones. Entonces, realmente se produjo, ¿no? En el marco de una legislación colaborativa colectiva, no desde el encierro de una oficina que hace una ley y luego envía a la asamblea, ¿no? En ese marco, lo que estoy diciendo con respecto al tema de la producción de esa legislación, ¿no? Puede ser generado y debe ser generado ahora, ¿no? En el marco de la producción científica. Y ahí el tema fundamental es, le dimos la vuelta a la propiedad intelectual y de hecho la perspectiva era que la propiedad intelectual es la excepción al dominio público, ¿no? En el sentido de buscar completamente que los conocimientos tienen que ser recuperados en su naturaleza pública y común, y no como proceso de privatización y mercantilización de ese conocimiento, ¿no? Y el otro tema fundamental que también se señaló, y que me parece fundamental, y que de hecho ahora también es parte de este nuevo diálogo que se está teniendo para construir una nueva universidad, ¿no? Es poner en el centro a las humanidades y a las artes, ¿no? El retorno de las humanidades, ¿no? Más allá del humano, para romper lo que yo le llamo no solo el epistemicidio, ¿no? Sino algo que es fundamental, el sentiricidio, ¿no? Ese tipo de conocimiento, ¿no? Que genera una parestesis, ¿no? Que genera una desensibilización de las relaciones de la convivencia social y también con la naturaleza, ¿no? Y ahí es necesario poner en el centro del debate, ¿no? Primero, que tiene que ser interdisciplinario, ¿no? Y también transdisciplinario en el corazón de este proceso de generación de conocimiento a las humanidades para buscar seres humanos empáticos en medio de momentos históricos que realmente generan sociedades de odio, ¿no? Entonces, la universidad en ese sentido tiene que repensarse, ¿no? Y me parece fundamental, y felicito y agradezco, ¿no? Este ejercicio que están haciendo ahora en la Universidad Nacional de Colombia, ¿no? Que permite pensar realmente en un proceso de democratización radical, ¿no? No en el sentido de difundir el conocimiento, sino desde el mismo momento de producirlo, generar un proceso de democracia para buscar, ojalá así sea, una soberanía cognitiva que nos lleve a una independencia real de nuestros pueblos. Muchas gracias, muy amables por su atención.